Hola chicas, ¿cómo están? Y hola a todos nuestros seguidores en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, TikTok e Instagram. No se pierdan de seguirnos, suscribirse, compartir, comentar, pero principalmente comentar, porque eso es lo que enriquece el programa. No nada más para que nos permitan seguir creando este tipo de contenido, sino porque lo que más me interesa es tener un diálogo, romper el algoritmo y vas a entender un poquito más sobre cómo es que hay que romper nuestra rutina para salir de esta ilusión de las redes sociales, de esta ilusión del podcast, de esta ilusión de lo que creamos del espectáculo. Hoy, para platicarles mi análisis y en específico el zoom de la lupa que hice en una batalla tras de otra, o en inglés, One Battle After Another, quiero contarles cómo es que esta película me movió mucho por los filósofos también que ocupé. Antes de terminar de analizar la película, yo me eché el libro en el que se inspiró el director Paul Thomas Anderson. Este sujeto es muy bueno como director, a mí me encanta. Creo que es un gran artista, que sus películas no son para ser entendidas fácilmente. Como David Lynch, son muy confusas, a veces no es una línea directa, ni derecha, ni fácil de entender. Tienes que echarle como cabecita y por eso mucha gente le incomoda. Recuerdo la cara de Vania cuando hablaba del personaje de Leonardo DiCaprio y decía, es que me choca. Eso es lo que hace este director. Te incomoda, te descoloca, te hace desesperarte. No creo que esta película o el papel haya sido hecho para Leonardo DiCaprio. Leí el libro, me tardé un poquito incluso en grabar este episodio de La Lupa porque me eché el libro. La neta, sí me eché el libro. Es que estuvo buenísimo, no podía resistirme. Yo decía, ¿en dónde se inspiró este sujeto para crear esto y de dónde viene? Porque no nada más me gusta hacer esta onda del pretexto de ver una película para poder descifrar qué nos pasa a los seres humanos actualmente, sino que también me gusta como me echarle un poco de análisis psicoanalítico a los directores y entender qué estaban pasando por su mente cuando estaban dirigiendo esa película o la estaban produciendo, o incluso los guionistas estaban haciendo evidentemente el guión. Así que les voy a confesar, sí me eché el libro de Vineland de Thomas Pynchon. Este sujeto escribió un excelente libro que yo creo que ahí está la gran inspiración del director. ¿Y por qué te estoy hablando de cine cuando yo no soy cineasta, no sé de cine, de hecho? Y este es una cápsula de filosofía. Bueno, porque creo que ahí está muy codificada la forma en cómo es lo que nos está diciendo el director. Es decir, ¿qué nos quiere decir con esta forma de presentarnos la historia? Y eso tiene que ver con el libro. El libro habla no nada más de varios sucesos de transformación, sino cómo es que las cosas se envejecen mal. Y ahí fue cuando dije, esto me recuerda a algo. Esto me recuerda a la sátira de los Simpsons. La sátira en donde predicen, curiosamente, ¿no? Algunos conspiranoicos dirán que los Simpsons saben cosas. No, yo creo que la sátira nos hace ver lo absurda que es nuestra naturaleza humana en la cuestión social, lo absurdos que somos. Paul Thomas Anderson hizo una gran sátira de un problema que lamentablemente predijo. La película fue grabada y fue publicitada y la pudimos ver en el 2025. Y en el 2026, eso que nos dijo Anderson sucedió en la realidad. Una cacería de personas en movilidad ilegal. ¿Escucharon? Dije algo políticamente correcto, es decir, migrantes. No me duró mucho. Bueno, esta cacería de migrantes por parte del ICE en Estados Unidos, podemos ver que es una respuesta, la verdad, bastante predecible, pero que la sátira puso el dedo en la llaga.
¿Cómo es posible que la sátira haga eso? ¿Cómo es posible que burlarnos y llevarnos al extremo irónico y sarcástico pueda entonces predecir qué es lo que va a suceder? Ningún analista político, ningún analista económico es mejor que la sátira. Y eso díganselo a los Simpsons. Y bueno, como les decía, Andersen toma este libro, Vineland, y bueno, resulta que ahí pude leer algo muy interesante. Andersen hace una sátira de lo que envejece mal. ¿Y qué peor que la ideología? Y eso a su vez me recordó esta escena de Los Simpsons en donde está Homero con Bart y le dice, ¡ay muchacho! Cuando yo era joven era buena onda, pero la onda ya no está en onda. Lo estoy parafraseando mal, soy malísima con los recuerdos, así que aquí les va el episodio, el capítulo. Y bueno, como pudieron ver en este episodio, la sátira nos hace ver cómo es que el tiempo nos caricaturiza. El tiempo hace una caricatura de todo, en donde los principios más magnánimos, los principios más supremos, ¿no? Poderosos que te puedas imaginar, terminan hechos cenizas y una caricatura de nosotros mismos que además envejece muy mal. Y eso le pasó a los personajes de una batalla tras otra. Eso es realmente lo que me encanta. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hablar de dos filósofos franceses que específicamente profundizaron en esta idea. Así que prepárense para mi pronunciación en francés. Mi cuñada sabe muy buen francés, así que, cuñis, perdóname porque voy a pronunciar como entendí y como YouTube me dijo que se pronuncia. Lo estuve practicando varias horas, así que por favor ténganme paciencia. Los que saben francés probablemente me corrijan, los que no van a decir, ¡ay, qué propia! Pues sí, estoy intentando ser más propia, porque el algoritmo no quiero que me bloquee ahí. Así que el primer filósofo que te quiero platicar es Guy Debord. Aquí te voy a poner el nombre porque no tiene nada de parecido por cómo se pronuncia y cómo se escribe. Guy Debord es un filósofo francés de los 60 que ya se había dado cuenta que la ideología envejece mal. La ideología envejece mal y en específico la extremista. Y creo que una batalla tras otra es un ejemplo perfecto para ver cómo es que cuando tú te inscribes en una ideología que no reflexionas, que no cuestionas, te vuelves una caricatura, un personaje de ese desarrollo teatral de la ideología. ¿A qué voy con esto? En La Sociedad del Espectáculo, el libro y el concepto central de Guy Debord nos dice, y aquí te voy a compartir la cita que está muy buena, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Te lo traduzco en español. Cuando tú te inscribes a una idea, tú te inscribes a una ideología, te inscribes a un movimiento, te inscribes a lo que sea que el capital te está invitando a formar parte, incluso aunque sea algo revolucionario, termina siendo un personaje de eso. Los ciclistas lo saben muy bien. No importa cómo le des, sino cómo te ves. Los corredores también. No importa cómo corres, sino cómo te ves. Vemos a muchos corredores con su ropita, su outfit así súper nice, que no tienen técnica de correr y que les duelen las rodillas y luego tienen problemas en suelo pélvico y luego en la columna y no les aguantan. Ahí vemos en las calles estos running clubs y todas esas cosas súper chistosas que el capitalismo hace y ahí van todos como manada a hacer esto. No se preocupen, yo también voy a empezar a correr, ¿eh? De hecho, la próxima semana ya. Pero, a ver, cuestiónatelo un poquito, porque si no terminas siendo un borreguito más de la manada en este rebaño del capital. Y uno diría, bueno, sí, dime qué tienes y te diré quién eres. No, baby, eso, carnal, se quedó hace como unos 20 años atrás. Ahorita lo que dice Guy Debord, bueno, ahorita son los 60, ¿verdad? Guy Debord decía, ¿ya vieron cómo lo pronuncié muchas veces? Ay, perdónenme, es que lo disfruto mucho como sentirme que sé francés. Este es un ejemplo, de hecho, de cómo es que uno puede fingir hasta creérselo. Y creo que en una batalla tras otra, cada uno de los personajes fingían su revolución hasta creérselas.
tanto que son totalmente incongruentes con su propia revolución, con su propio movimiento. Una mujer que según esto es revolucionaria y termina diseñando la maternidad. Yo entiendo que el posparto no le es fácil a nadie, bueno, a ninguna mujer, ¿no? Pero no hay cosa más revolucionaria que el amor. No hay cosa más revolucionaria que ir en contra del sistema y maternar en un espacio y tiempo que no te sientas demandada por cumplir. Y esta mujer, al parecer, se creyó su personaje, de ser guerrillera, de defender este personaje que no se permitió a sí misma poder salir y poder entregarse a su hija. Ya diríamos que tiene un problema, si quieres, psicológico, pero me quiero quedar en la parte filosófica. Creo que esta mujer se comió su personaje, o su personaje realmente la consumió hasta las últimas cenizas, huyendo de defender ese personaje. En la Sociedad del Espectáculo, Guy Debord decía precisamente eso, que uno termina siendo parte de esta orquesta, de este circo, me gustaría decir más circo. Terminamos siendo un payaso más de este circo que actúa su papel en este espectáculo, en esta obra teatral del capital, en donde todos somos títeres, que entonces actuamos de acuerdo a nuestro género, a nuestra circunstancia, a nuestra nacionalidad, y no hay un momento que nos pueda descolocar y entonces preguntarnos, ¿realmente quiero esto? ¿Cómo puedo encarnar yo misma de una manera personalísima este movimiento, esta ideología, esta revolución? Lo podemos ver con muchas feministas que terminan absorbidas por el propio feminismo, en donde no se atreven a amar a un hombre porque son feministas y terminan odiando hombres porque son feministas. Oye, cariño, no te hagas eso. O sea, es terrible humillar a hombres que ni la deben ni la temen, que incluso puede que sean buenos hombres, que pueden estarse deconstruyendo, que realmente te amen, pero terminarlos odiando porque eres feminista, eso es un espectáculo, eso es un personaje, baby. No lo hagas, porque entonces terminas siendo un personaje más de esta ideología. ¿Y qué pasa? Que terminas atrapada en una versión de ti misma que no eres capaz de pensarte a ti misma. Creo que eso hace que uno termina, que quede terminada, perdón, reducida a unos esquemas muy reducidos, ya seas feminista, ya seas vegana, ya seas ciclista, corredora de CrossFit, de Hydrox, seas montañista, seas filósofo, poeta, ¿no? Creo que yo lo he visto mucho en poetas, fíjense, como en esos poetas que se creen como muy bohemios y que no pueden hacer ejercicio porque están entregados al arte, ¿no? Ay, eso la neta a mí me da un buen de oso. Es como, carnal, piensa por ti mismo una vez por ti y intenta mover esto. Y lo podemos ver en una batalla tras otra. ¿Cómo es que Perfidia, ¿no?, hace esto de abandonar a su hija cuando se supone que amaba al personaje de Leonardo DiCaprio, que ahorita se me olvidó, Ghetto, ¿no?, o algo así, ¿no? Bueno, ahí te diría yo que me parece absurdo. Y Vania lo señaló perfectamente en el inicio del capítulo de Sapiens, que recuerden verlo para seguir el hilo de este universo de Sapiens. Aquí van a ver, ¿no?, la imagen del capítulo. Y bueno, ¿a qué voy con esto en concreto? ¿Cómo es que el personaje de Leonardo DiCaprio, Ghetto, a mí me parece interesantísimo que súper envejeció mal, incluso agrio, ¿no? Vemos a un sujeto como con delirios de persecución graves, porque eso sucede después de un trauma como el que vivió y todo lo que vivió, y termina siendo un chiste de sí mismo. Es decir, que cuando tú llegas a ser un personaje, termina siendo rancio. Y ahí te vas a dar cuenta un poco cómo es que la sátira hace énfasis en cómo es que cuando tú te crees tu propio personaje de aquello en lo que te inscribiste, envejeces mal. Y eso es el espectáculo del capitalismo. Guy Debord también era marxista, pero
criticaba mucho que hay que moverse un poco de estos personajes. ¿Cómo? El situacionismo, que es el que él defendió, decía que cuando nos metemos en esta onda zombie, ¿no? De seguir actuando como el personaje que eres, hay que hacer algo que tu mente y que tu conciencia y que tu entorno no espere, ¡ja! ¿No? Así como sorprende el músculo, como dirán los entrenadores. Entonces él proponía que hay que salir a deambular por la calle a ver qué pasa, a romper la rutina, a romper el papel, a romper esta idea que tú tienes de ti mismo diario y abrirte a la experiencia. Híjole, pero qué difícil en una sociedad que nos encanta los horarios, el control, que nos encantan las metas y los objetivos y cumplir cosas, ¿no? Porque eso es lo que hace el capital, alienarte a ese tipo de personajes, alienarte a ese tipo de ideologías. Y entonces aquí es donde te quiero compartir una perspectiva, ya sabes, liberadora de conciencia, como te lo compartí en otros capítulos, de Semiología de la Vida Cotidiana y su fundador, Alfonso Ruiz Soto. Recuerda que este es un modelo educativo, complementario, paralelo al tradicional, que intenta ayudarnos a educar nuestra conciencia y poder conocernos a nosotros mismos. Y en este modelo, justo en los primeros cursos, nos habla Alfonso de algo bien, bien interesante. Que el código de condicionamientos depende mucho de tres aspectos que son muy interesantes. La intolerancia es el producto del condicionamiento, pero primero, el condicionamiento tiene que ver con cómo te educaste, familia, escuela y sociedad. Después de este condicionamiento se generan estereotipos, simplificaciones excesivas, clichés, todo lo que tiene que ver con una caricatura mental. Y después el prejuicio. Juzgamos por anticipado sin suficiente conocimiento, es decir, juzgamos lo que no conocemos. La intolerancia, es decir, los condicionamientos generan intolerancia y la intolerancia tiene su origen en estos tres puntos, te los repito: condicionamientos educativos, estereotipo y prejuicio. Eso hace que tú descalifiques, discrimines y suprimas al otro. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú te preguntas, Patti, ¿cómo salgo de la ideología? ¿Cómo salgo de mi personaje? ¿Cómo me atrevo a salir a la calle, abrirme a la experiencia y entonces romper como este situacionismo de Guy Debord? Te diría, evalúa tus condicionamientos, evalúa los estereotipos y los prejuicios que tienes de lo que te rodea. Ay, no, está muy naco, ay, no, qué fresa, ay, es feminista, ay, es feminazi, ay, es un machista. Cuando tú encierras a las personas y a tu entorno en esas etiquetas, ya valiste. No vas a conocer la realidad, no vas a conocer tu entorno, no vas a abrirte a la experiencia. Tienes tan amueblada tu cabeza de fantasmas, etiquetas que están hechas evidentemente por el capital, que no te permites conocer la realidad, que no te permites salir de este personaje barato que te compraste. Y digo barato porque, carnal, tú eres algo más grande que ser ciclista, que ser corredor, que ser crossfitero, que ser gym bro. Eres más que ser arquitecto, licenciado, ingeniero, no sé, lo que quieras. Eres más que ser un filósofo o una filósofa. Eres más que un trabajador de gobierno o que un ama de casa. Eres más que todos esos papeles que la sociedad nos ha impuesto, que el capital nos ha impuesto. Atrévete a hacerlo. ¿Cómo? Atrévete a cuestionar a qué eres intolerante. En donde está tu intolerancia, ahí, baby, está tu ignorancia. Ahí no te has atrevido a explorar. Ahí no te has atrevido a tener un principio básico que a mí me fascina y que te lo comparto. El principio de la duda, el principio de, ¿y si el otro tiene razón? ¿Y si yo no me las sé todas? ¿Y si yo no he leído todos los libros que me expliquen la realidad? Y las mujeres sí sufren, y los hombres también sufren. ¿Y si esta persona que está enfrente tiene algo de verdad? Y no nada más veo la realidad en etiquetas, ¿no? En este espectáculo, en esta obra de teatro. Atrévete a entrar
a esta obra de teatro y cuestiona a los personajes para que los personajes salgan de su actuación. Eso es el situacionismo. Me fascina Guy Debord y te lo estoy explicando acá medio campechano, es decir, medio mezclado, porque la gente de Perú luego no me entiende y eso me preocupa un poco. Entonces, la idea que te quiero compartir es que te atrevas a interrumpir la realidad, que te atrevas a interrumpir tu vida cotidiana. Sal de tu rutina, muévete, porque la tolerancia se construye comprendiendo la diversidad. ¿En qué sentido? Chécate esto, porque esto a mí me gusta mucho. Una vez un chico me preguntaba, oye, Pati, ¿qué es la empatía? ¿Y cómo se construye? ¿O cómo le hago para ser empático? Chécate esto. La empatía, ahí va una definición de semiología de la vida cotidiana. La empatía es la capacidad subjetiva para percibir la subjetividad del otro. Para esto sí tienes que pensarle, carnal. O sea, para esto sí tienes que girarte la ardillita que tienes aquí adentro, ponerla como en el gimnasio y ponerte incómodo. Es la apropiación afectiva de una situación ajena. ¿Cómo se sentirá el otro siendo el otro? Y eso te descoloca sí o sí. Tienes que salir de ti misma, tienes que salir de ti mismo y de tu personaje fabricado. ¿Cómo es que puede uno ser tolerante? Siendo crítico y autocrítico. Pero oye, qué difícil ser autocrítico. Bueno, es una habilidad de la inteligencia. También, o sea, carnal, en muy buen plan, ahí está la invitación de regresar a ser un personaje más de esta obra de teatro gigante. No te preocupes, adelante y sufre, ¿no? Con la intolerancia y los prejuicios y vive en esta cuestión de blanco y negro, como en una batalla tras otra. Tenemos a Perfidia, que evidentemente sufre al no saber qué hacer con la maternidad, no sabe ni siquiera cómo apropiarse de su propia subjetividad, de su propio proceso. Luego tenemos a Ghetto, que tampoco sabe qué hacer con una hija y vive como en este delirio de persecución. Y vemos al general, a este militar, que embaraza a Perfidia, bueno, que se embarazan juntos, evidentemente, que tampoco sabe qué hacer. Desea a una persona que es de otra raza, que de hecho es racista este sujeto, y no puede apropiarse de su propia subjetividad. Es intolerante consigo mismo a tal grado de casar a su propia hija porque no puede soportar que eso sea algo que lo arrastre a salirse de su club de amigos de la Navidad, es decir, de esta gente de las 3Ks. Insisto, estoy mejorando en esto de ser políticamente correcta y si no sabes qué son las 3Ks, ponlo en YouTube o ponlo mejor en Google porque en YouTube puede salir cosas muy raras. Y bueno, por último, te quiero compartir otro filósofo francés, así que ahí te va mi pronunciación. Practiqué mucho antes de este capítulo, así que dame like por el esfuerzo del francés, porfis, o algo así, porque eso me va a motivar. Así que ahí te va mi pronunciación del otro filósofo y te parecerá gracioso porque terminé la carrera balbuceando los nombres de los filósofos franceses y alemanes. Incluso mis amigos de la carrera se reían de cómo balbuceaban los nombres. Pero bueno, ese es un chiste de otro momento. Entonces, Jean Baudrillard. Ay, hasta suena como que le sé, ¿no? Bueno, según yo, insisto, mi cuñada yo creo que me va a hablar después de esto y me va a decir, Coñis, mejor pronúncialo como se lee. Que por cierto, esa es una regla de la Real Academia, es una regla de la Real Academia de la Lengua Española. Si tú no sabes cómo se pronuncia algo, puedes pronunciarlo como se escribe. Pero yo estoy en este proceso de mejoramiento ya sabes, creadora de contenido, así que ahí te va. Jean Baudrillard. Ay, en verdad lo disfruto decir mucho. Bueno, no, creo que disfruto más decir el otro. Pero bueno, focus. Este pensador que me gusta mucho también habla sobre la simulación. Entonces, chécate lo que te estoy aquí tejiendo.
Primero tenemos a la sociedad del espectáculo, después cómo es que la intolerancia y el prejuicio no te ayuda a salir de esto y cómo termina entonces fusionándose la persona en un simulacro, en el cómo sí. Ah, eso me encanta, este concepto me encanta, porque creo que incluso pasa en las votaciones, cuando dicen, vamos a votar por la presidenta, vamos a votar por el siguiente presidente. Sí saben que es ficción, ¿no? O sea, me encantaría decirles que sí, que sus votos contaron y que vivimos en una democracia. Baby, no. O sea, estamos actuando como si realmente estuviera sucediendo una votación democrática. Hay muchas cosas del poder que no podemos ver y que realmente están sucediendo. Nuestro entendimiento todavía, ¿no? Nos cuesta mucho abrirlo para que podamos comprender a nivel mundial qué sucede. Por eso es que uno termina haciendo reducciones de caricaturas, de simulaciones, de ideología y terminamos siendo personajes, porque la realidad es tan compleja, pero tan compleja que necesitamos hacer caricaturas, necesitamos hacer personajes, necesitamos reducir a un espectáculo para asimilarlo, porque yo sé que si todos supiéramos la verdad del orden mundial, la verdad de lo que está sucediendo, salir a trabajar al día siguiente sería casi imposible. Entonces, esta cápsula quiero que por lo menos te atrevas a romper tu propio personaje y dejes de vivir en una simulación, dejes de vivir en este espectáculo de fingir que eres la dueña o el dueño de un establecimiento y tienes que actuar de cierta forma. Atrévete a ser tú. Atrévete a salir de tu propio personaje, atrévete a hacer otro pasatiempo, atrévete a practicar otro deporte que no hayas practicado, atrévete a volver a tus pasiones de la infancia, atrévete a salir a caminar a la calle y deambular y abrirte a qué es lo que va a suceder. Porque solo la conciencia, si tú la interrumpes así, la sorprendes así, vas a dejar de salir. Vas a poder salir, perdón, de esta simulación, porque Baudrillard dirá que la simulación es la generación por modelos de un real sin origen ni realidad. ¿Qué es esto? Que la simulación no termina y nunca logrará contactar con la realidad, ni siquiera con un origen. Terminas siendo un personaje de esto que te digo, ¿no? ¿Cómo es que no representa algo real, sino chécate esto? Produce la sensación de algo real, pero nunca lo logras. He visto muchas chicas practicar un deporte que ni siquiera les gusta, que no se les ve que lo disfruten, con tal de simularlo para que el marido no las deje, con tal de simularlo para pertenecer al círculo social del marido. He visto muchos chicos soportando maltratos de sus mujeres, simulando que está bien en su matrimonio, ¿no? Matrimonios simulados, relaciones de pareja simuladas que fingen o aparentan algo, pero que nunca contactan con la realidad. Porque la realidad siempre va a ser más compleja, más dolorosa de lo que nuestra mente quiere tolerar. Por eso hay que hacerlo poco a poco, por eso hay que ser amables, por eso es que hay que interrumpir nuestra cotidianidad, por eso es que hay que salir de los estereotipos. Sé deportista y luego un intelectual y que te gusten los vinos, pero que también seas un ñoño, pero que también te gusten los coches, pero que también ábrete al mundo, ábrete a la naturaleza, ábrete a la sensibilidad de dejar de ser un sujeto alienado de productos, porque es súper triste que la gente se defina por lo que consume, por lo que estudió. No, eso está como del nabo. A mí la verdad es que creo que estamos en un momento idóneo para romper el espectáculo, para romper lo absurdo, para romper los personajes y la simulación en la que vivimos. Ay, ¿qué opinas? Esto es La Lupa. Yo soy Patti. Sígueme y síguenos en Sapiens Q en YouTube, TikTok,
Instagram y Spotify. Comenta, comparte, pero principalmente cuestiónate. Cuestiónate si eres un personaje, como una batalla tras otra, que corresponde a no sé qué ideología te guste, y realmente quieras salir huyendo como Perfidia, y realmente quieras enamorarte de una persona que está prohibida, y realmente quieras hacer algo con tu vida después de que viste que envejeciste mal y que aquello por lo que luchaste quizás solo era una cuestión, era una etapa. ¿Estás dispuesto a dejar tus etapas o a defenderlas? Síguenos.